Buenas tardes, alumnos. Hoy vamos a dar la segunda y última parte de la unidad 4 que se refiere a accidentes y enfermedades profesionales. Recordemos que es un accidente de trabajo. Es la lesión corporal que el trabajador sufre en el centro de trabajo mientras desarrolla sus funciones profesionales. Eso es un accidente de trabajo. Es un accidente de trabajo in itinere el que tenga en el camino al trabajo, al centro de trabajo y de vuelta de este a su domicilio. ¿Qué criterios se tienen que tener en cuenta para calificar este accidente como in itinere? Los horarios de entrada y salida, cuál es el camino más corto y directo entre el domicilio del trabajador y el domicilio de la empresa. Eso es fundamental para que sea declarado accidente in itinere. ¿Cuáles son las causas más frecuentes que pueden provocar un accidente en itinere? El exceso de velocidad, conducción con cansancio, conducción bajo efectos de medicamentos o alcohol, el no respeto de las distancias mínimas de seguridad con respecto a otros vehículos, teniendo en cuenta, entre otras cosas, por ejemplo, la visibilidad, el estado de la calzada, fallos mecánicos de mantenimiento en el vehículo, conducir sin casco para los que son motociclistas o usan bicicleta, llevar cinturón de seguridad desabrochado, distracciones mientras se conducen, por ejemplo, hablar por teléfono, no respeto a las normas de circulación, las prioridades, quién debe pasar primero, no respeto a los semáforos, por ejemplo, complicaciones climatológicas, por ejemplo, niebla o deficiencia en la vía, el asfalto deslizante por hielo. O sea, como ven, no es una gran novedad cuáles son las causas más frecuentes, son las mismas que para cualquier accidente de tráfico. No hay diferencia. La única diferencia es que si este accidente de tráfico común que le puede ocurrir a cualquiera en cualquier momento de su vida se produce en ese trayecto yendo o volviendo del trabajo, es que se considera accidente in itinere y tendrá que hacerse cargo la ART, la aseguradora de riesgo de trabajo. Ahora vamos a ver cuál es la diferencia entre un accidente de trabajo y una enfermedad profesional. La diferencia es el periodo de latencia. ¿Qué significa esto? El accidente de trabajo se produce en un momento puntual. Por ejemplo, se cae, está subido en la escalera, se cae y se fractura una pierna. Es un momento puntual. En cambio, una enfermedad laboral se va generando paulatinamente a consecuencia de la prestación constante y diaria de las funciones de trabajo. Esas condiciones de trabajo, el trabajo que se lo realiza constantemente y diariamente, generan la consecuencia que desarrollar las funciones profesionales. ¿Qué significa esto? Que una enfermedad va a ser considerada laboral si la misma se contrajo en virtud de las actividades laborales que realizaba el colaborador. Por ejemplo, desarrolló una enfermedad bronquial por la poca ventilación o una enfermedad de la vista por la poca iluminación o la contaminación con la que el ambiente en el cual estaba trabajando. O sea, eso es una enfermedad laboral. No cualquier enfermedad también del trabajador va a ser considerada laboral, sino que se tiene que dar estas características, que la haya contraído en función, como consecuencia de su trabajo. Por ejemplo, pueden ser dolores de espalda crónicos, estrés, fatiga visual, diferentes tipos de hernias, por ejemplo, por haber levantado en reiteradas oportunidades una determinada cantidad de peso que se le desarrolló una hernia. Puede ser una enfermedad laboral. Si esa misma hernia se le desarrolla haciendo una acción de levantar peso en su domicilio, por ejemplo, no va a ser la misma enfermedad, pero ya no va a ser enfermedad laboral o enfermedad profesional, porque no se desarrolló como consecuencia de la prestación de servicios. La diferencia entre accidente e incidente.
El accidente es un acontecimiento no deseado producido de manera repentina que ocasiona daño. El accidente daña personas, instalaciones, maquinarias. Eso tienen que tener en claro. El accidente daña, sea personas, instalaciones o maquinaria. El incidente es un suceso que ocurre también en el trabajo y que puede o no ocasionar un daño. Los accidentes, entonces, como dijimos, generan daños en humanos o materiales. El incidente es un evento que genera o podría generar daños, puede no generar ningún daño humano o material, pero si lo produce va a ser leve. Por ejemplo, en los de accidentes, caídas, enfermedades por exposición a químicos, daños ocasionados por el mal estado de las instalaciones de la empresa, por ejemplo, que se desprenda un ascensor por falta de mantenimiento. Ejemplos de incidentes: derrame de líquidos, deterioro de los implementos de trabajo, el deterioro normal. Recuerden que eso hay que controlarlo también. Daños eléctricos o deterioros normales de las instalaciones. El nivel de daño que se produce, ya sea en humanos o en cosas materiales, con los accidentes de moderado o grave. En cambio, los incidentes, pues, leves, y muchas veces, la mayoría, es inexistente el daño. ¿Cómo prevenimos los accidentes? Aplicación de normas de seguridad industrial. ¿Y cómo prevenimos los incidentes? Reporte de incidentes, aplicación de normas de seguridad industrial. Como podrán ver, todo esto, tanto enfermedades, accidentes, incidentes, todo estamos tratando desde el momento que se desplaza el colaborador hacia su lugar de trabajo, desarrolla sus actividades laborales y el regreso a su domicilio. En esos momentos solamente podremos estar hablando de enfermedades, accidentes, incidentes laborales, exclusivamente. Entonces, los accidentes graves y mortales son aquellos que traen como consecuencia lesiones que comprometen partes importantes del cuerpo o directamente la muerte del trabajador. Se utilizan los que respecta a la salud y la seguridad en el trabajo. Son aquellos que están en riesgo la salud del trabajador. Por ejemplo, caída de 2 metros de altura por no haber tenido, entre otras cosas, o no haberlo tenido en buenas condiciones a los elementos de seguridad. Amputación o pérdida de alguna parte del cuerpo, pérdida de conocimiento, accidentes que requieren maniobras de reanimación. Esos son graves o directamente mortales. En cambio, los leves son los que no está en riesgo la vida en sí del trabajador. Por ejemplo, cuando un corte, una torcedura, un golpe leve. La lesión, por supuesto, luego de una evaluación médica que genera el accidentado con un descenso leve de sus labores habituales, que muchas veces hasta no hay un descenso de sus labores. Pierde temporalmente la posibilidad de llevar a cabo una parte relevante de las actividades específicas. O sea, la lesión leve puede hasta seguir muchas veces trabajando porque no afecta, y si afecta, no lo hace en forma muy importante. Y luego tenemos la diferencia entre incidente, peligro y riesgo. El incidente es el evento relacionado con el trabajo en el que ocurre o puede haber ocurrido un daño o deterioro de la salud del trabajador. Entonces nos preguntamos, para saber si un incidente, ¿qué podría suceder? Sufrir una caída, un sobreesfuerzo, un golpe, un resbalón. Una lesión leve solo corresponde a daños moderados a nivel físico y psíquico, que se tipificará como lesión grave cuando la persona afectada necesite más de 30 días para su recuperación. O sea, uno de los elementos también a tener en cuenta para considerar si la lesión es grave, es leve, son los días que necesita esa persona para recuperar totalmente su capacidad de trabajar. El peligro, nos referimos a una conducta o elemento, situación del momento en que puede producirse un incidente. Para identificar este concepto nos tenemos que preguntar, ¿por qué podría suceder este incidente?
por subir corriendo una escalera, por mover un objeto, por pasar sobre un piso mojado. O sea, todo eso, el piso mojado, el objeto pesado, subir corriendo la escalera, son peligros que pueden derivar en accidentes o no. Y el riesgo es la gravedad, como la frecuencia que puede ocurrir un incidente, medio, alto y bajo. Para identificar tenemos que preguntarnos qué tan grave puede ser y con qué frecuencia puede ocurrir. Se entiende como riesgo laboral a los peligros existentes en una profesión o tarea profesional concreta, así como en el entorno o lugar de trabajo susceptibles de originar accidentes o incidentes de cualquier tipo de siniestros que pueden provocar daño o problema tanto salud como físico y psicológico, por supuesto. Entonces, ese riesgo siempre tenemos que tender a minimizarlo, ya que si vemos que la frecuencia aumenta del mismo riesgo, significa que algo estamos haciendo mal con respecto a los controles. Y aplicando todos estos conceptos para que quede más claro, vamos a verlo en un ejemplo. Una persona sale corriendo de la oficina, baja corriendo la escalera, al subir no utiliza el pasamanos, por lo que pierde el equilibrio, se tropieza y cae de la escalera. Por ejemplo, teniendo solo un golpe. El incidente es la caída. El peligro es no usar el pasamanos y bajar corriendo la escalera. O sea, el peligro aumenta por dos elementos, por dos factores. No utiliza el pasamanos y además baja corriendo la escalera. Y el riesgo es alto, ya que este incidente podría causar una lesión grave. Puede ser solo un golpe, como puede ser una fractura de un hueso importante, por ejemplo, la cadera, o hasta perder el conocimiento. Entonces el riesgo sube. ¿Y cómo sería la medida de prevención? No bajar corriendo las escaleras, usar el pasamanos y colocar antideslizante en cada escalón. Eso del colocar antideslizante en cada escalón es responsabilidad, por supuesto, del trabajador, porque del dueño del establecimiento, de la empresa, del empleador. ¿Por qué? Porque él va a tener que disponer la modificación de las escaleras de forma tal de que tengan pasamanos, de que tengan las cintas antideslizantes, de que tengan las luces de emergencia indicando las salidas y demás. Esa parte va a ser responsabilidad del empleador. El no bajar corriendo la escalera y no usar pasamanos ya es responsabilidad del trabajador. Pero a pesar de eso, debemos capacitarlo y debemos darle a entender cuáles serían las consecuencias de no hacer algo tan sencillo como bajar la escalera en forma cuidadosa y usando el pasamanos. Parecería una tontería de tener que decirle a un empleado no bajes corriendo la escalera, pero si vemos que puede llegar a ser un riesgo alto con un peligro importante, tendremos que minimizarlo y tendremos que capacitar para que nuestros colaboradores eviten ponerse en todo ese tipo de peligros y de riesgos. Con este tema terminamos la unidad número 4. Quedo a disposición de ustedes por cualquier consulta que deseen realizar a través del foro. Buenas tardes.